Todos los días, en alguna parte, en alguna casa, en alguna comunidad, mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué sucede esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos prevenirlo? Esto es Generación, un espacio informativo y de análisis para identificar y combatir la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres. Una producción del Poder Judicial de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Generación. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, una unidad de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Reciban un saludo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, órgano al que le damos muchas gracias por su hospitalidad y por el apoyo técnico que nos brindan. Yo soy Dixie Mendoza, encargada del Observatorio de Violencia de Género. Soy abogada y soy periodista y le agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y más recientemente Spotify. Hoy tenemos un tema muy delicado, sensible y de gran relevancia para todas las personas que nos escuchan. Lo hemos titulado El Protocolo de las 72 horas, cuando la atención a las víctimas de violación es prioritaria y determinante para su futuro. De entrada, este título nos lleva a preguntas básicas como ¿qué es un protocolo? ¿Por qué hablamos de 72 horas? Y sobre todo, y más importante aún, ¿cómo y por qué puede afectar el futuro de las víctimas de una violación sexual? Para que nos ayude a contestar estas preguntas, pero sobre todo para que sepamos por qué es importantísima su aplicación, contamos hoy con la presencia de la licenciada Janet Arias Mesa, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, y yo me atrevería a decir, sin lugar a dudas, que es una de las personas que más conoce sobre este tema en el país. Doña Janet es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, es egresada de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, es especialista en transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas del programa de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Es diplomada en Derechos Humanos y Mujeres de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue pasante del programa de visitantes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos de América en programas de atención a víctimas de delitos y fue fiscala del Ministerio Público durante 15 años, entre muchas otras cosas. Desde el año 2006 funge como jefa de la Secretaría Técnica de Género. Bienvenida, doña Janet. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Dixie. Muchísimas gracias por tenerme acá, por haber abierto este espacio para discutir un tema sin duda sumamente sensible. Y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos escuchan. Doña Janet, antes de que hablemos de protocolo de las 72 horas, tenemos que hablar necesariamente de unos datos tristes y lamentables que nos da el subproceso de estadística sobre el delito de violación sexual, los cuales pueden ser vistos ampliamente en nuestro sitio, que es https, lo pueden ver, dos guiones transversales, observatorio-de-género.poder-judicial.go.cr. De acuerdo con esa oficina, el delito de violación es el tercero más denunciado en el país ante las fiscalías penal de adulto, superado tristemente por el de abuso sexual contra las personas menores de edad e incapaces y por el de relaciones sexuales con personas menores de edad, que es el que comúnmente conocemos como relaciones impropias. Esas cifras son muy alarmantes, o ese puesto es muy alarmante si tomamos en consideración que los datos son datos de personas que se atrevieron a denunciar, porque hay muchas personas que no lo hacen y porque la mayoría de las víctimas son mujeres y son niñas.
a lo que las personas expertas en este tema le han dicho que es un delito con un claro patrón de género. Luego vamos a hablar un poquito más sobre eso. Sin duda son datos que justifican y que hacen necesarias la creación de un protocolo en caso de violación sexual que asiste a las víctimas en las primeras 72 horas, que es el tema de conversación nuestro. ¿Qué es el protocolo de 72 horas? ¿Cómo surge? ¿Y por qué todas las personas necesitamos saber de él? Sí, bueno, muy importante es esa introducción que hizo de las estadísticas que dan pie precisamente a la existencia de este protocolo. Es un instrumento que permite la articulación de diferentes instituciones para poder dar un servicio integral a todas las víctimas de violación cuando lo denuncian o acceden a servicios de salud en las primeras 72 horas después de haber ocurrido el hecho. O sea, ese es el marco. Entonces permite coordinar a todas las diferentes instituciones y surge precisamente en el año 2008 se empieza a trabajar este protocolo que nace en la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial a instancias de la entonces coordinadora de la Comisión de Género, la exmagistrada Sarela Villanueva, quien nos solicita al Poder Judicial, a las diferentes instancias que dan servicios a víctimas, bajo la coordinación de la Secretaría, que hagamos un análisis de cómo está haciendo la atención a estas víctimas dentro del proceso penal y el resto de servicios que se brindan en el Poder Judicial, así como la articulación o no que había con otras instituciones. Cuando hicimos esta revisión con un ingeniero industrial que hizo un flujo del proceso, nos dimos cuenta que la cantidad de pasos a seguir era sumamente complejo, era muy difícil. La víctima estaba sola en toda esta primera etapa y tenía además que trasladarse por sus propios medios de cualquier parte del país hasta San Joaquín de Flores para un examen de medicina forense. Si el hecho había ocurrido en horas no hábiles, o sea, noche, madrugada, fines de semana, vacaciones colectivas del Poder Judicial, y esto precisamente va en contra de la realidad de este delito que sucede prioritariamente en estos momentos, ¿verdad? O sea, en los horarios no hábiles de la institución. Había entonces que la víctima tenía que trasladarse desde cualquier parte del país a San Joaquín y además tenía acceso a ciertos servicios de salud, que ahora podemos hablar de ellos, únicamente en el Hospital Calderón Guardia. Esto lo hacía sumamente revictimizante y no había ningún tipo de articulación entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, en los hospitales nunca se le daba información a las víctimas de su posibilidad de denuncia, ni viceversa. En el Poder Judicial no se le daba ningún tipo de información sobre servicios de salud esenciales para preservar su vida, inclusive, ¿verdad?, con el tema de VIH-Sida que ahora podemos ver. Entonces, ahí es donde nace este protocolo y se empieza a coordinar con todas las diferentes instituciones que lo conforman, que son casi 10 instituciones, el Servicio 911, el Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial en las instancias del Ministerio Público, con las Fiscalías Territoriales y de Género, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito del Ministerio Público y externamente también la Cruz Roja Costarricense. Últimamente se adicionó el Ministerio de Justicia y Paz para todo el tema de las violaciones que ocurren en los centros penitenciarios, que también son muchas, y así entonces el INAMU, el PANI y todas las instituciones que tienen que dar estos servicios nos articulamos en un protocolo cuya coordinación nacional recae en la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. Entonces, el protocolo, en palabras sencillas, es una guía de cómo tienen que, cuando ocurre un caso, cómo tienen que operar todas esas instituciones que usted ha mencionado. Exactamente, eso es una guía que además pone sobre la mesa los derechos de las víctimas, o sea, ejecutar esos procedimientos rápidos, lo más sencillo posible, pero además en respeto de todos los derechos de las víctimas, sus derechos humanos y tratando de evitar la revictimización. Usted ha mencionado un grupo de instituciones, pero evidentemente hay algunas que llevan una carga más o un papel más determinante que otras, precisamente por la naturaleza de lo que se está investigando o tratando. Entonces, tal vez para entrar un poquito más en el protocolo en sí, si nos pudiera explicar quiénes son esas protagonistas o esas personas que están aplicándolo y
no se le aplica a todas las víctimas. O sea, aclaremos un poco por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son las víctimas? Porque aquí estamos hablando del delito de violación sexual, pero no es a todas, ¿verdad? Exactamente, eso es fundamental, ¿verdad? Que toda la población tenga la información precisa de cuáles son los casos que se cubren con ese protocolo. Bueno, primero, con el tema que usted decía, efectivamente hay dos instituciones protagonistas que son la Caja Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial. Tenemos un convenio firmado desde el año 2014 que ha venido ampliándose a través de diferentes mecanismos para hacer adendas a ese convenio. Y muy importante, este protocolo entonces para poder controlarlo y llevar un monitoreo de su aplicación se crearon lo que se llaman los equipos de respuesta rápida a víctimas de violación, y estos equipos de respuesta rápida conformados principalmente por funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente en el área de emergencias y todo lo que es las áreas de trabajo social y psicología, se integran en un equipo de respuesta rápida para atender en cada localidad, en la medida que vamos avanzando en la construcción de estos equipos a lo largo del territorio nacional, para que las víctimas logren tener o acceder a los servicios lo más cercano posible a sus localidades, a donde viven. En cuanto a cuáles víctimas son cubiertas por este protocolo, que esto es fundamental, son aquellas que sufren una violación descrita en el artículo 156 del Código Penal, pero que es un artículo mucho más amplio, ¿verdad? Porque ahí las violaciones, y hay que hablarlo con las palabras que son, ¿verdad? Para que todas las personas tengan la información, pueden haber, por ejemplo, un tipo de violación que implique intercambio de fluidos, como es el caso para el protocolo, y aquí entonces esas violaciones de este instrumento van a ser aquellas donde hubo un contacto pene-boca, pene-vagina o pene-ano. Así es, o sea, solamente en esas. Ese artículo tiene otro tipo de violaciones que no las voy a mencionar para no confundirnos, pero solamente estas son las que ingresan a ser vistas por el protocolo o atendidas mediante el protocolo, porque son este tipo de violaciones las más riesgosas para la salud, porque pueden contener un riesgo o traer un riesgo de contagio de VIH-Sida, enfermedades o infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado por la violación. Entonces, esta emergencia médica que ha sido abordada en la literatura médica como tratable en esas primeras 72 horas, porque es en ese lapso que los medicamentos tienen efecto, ya después de ese plazo ya no tienen ningún efecto. Entonces, por eso es que urgimos a la población a que denuncien esas primeras 72 horas, porque es cuando nos vamos a articular, nos vamos a unir, Caja y Poder Judicial, para darle todos estos servicios. Y además en esas horas es cuando también las evidencias van a tener una mayor posibilidad de ser encontradas y recolectadas. De ahí que también hay una serie de recomendaciones para las víctimas que yo soy consciente que son sumamente difíciles de seguir. Y por eso la recomendación es esa, que se haga lo posible, ¿verdad? Hasta donde sea posible. En este caso se recomienda no bañarse, no defecar, no orinar, no lavarse los dientes y no cambiarse la ropa. Obviamente, solo una persona que le ha sucedido esto sabe el dolor que implica, la necesidad imperiosa a nivel psicológico que tienen de ir y ver cómo se bañan, ¿verdad? Y sí, porque quieren como limpiarse de eso que les acaba de suceder, lo comprendemos, pero sí tenemos que decir con estas recomendaciones que son fundamentales para la prueba. Dos cosas entonces, si me permite aclarar o resumir. Entonces, por un lado, de esta explicación que nos ha dado es que es vital primero para la salud. Por eso es que hablamos, ¿verdad? La salud de ella. Hay dos derechos aquí en juego, que son el acceso a la justicia y la salud y la vida. Entonces, lo que hace es que ponderamos, hacemos un equilibrio entre esos derechos, y lo que llegamos a la conclusión desde los derechos humanos es que siempre va a estar primero la vida y la salud. Okay. Por encima de cualquier cosa. Entonces, si la persona, y aquí entonces también es cómo vamos a poner en marcha esto. La persona con solo que llame al 911, que es una de las instituciones del protocolo, va a ser remitida, se le va a dar la información, y lo primero que se le va a preguntar es cómo se siente, porque dependiendo de cómo se sienta, va primero para el hospital o para el Poder Judicial.
Y ya desde ahí se activan los mecanismos para que vaya la policía del Ministerio de Seguridad Pública o eventualmente el OIJ, y ahí entonces se va dando, o si la víctima, dependiendo de dónde esté, si puede llegar por sus propios medios a ese lugar, pues llegará, y luego ahí se empieza a activar para llevarla con un carro del OIJ a todos los demás lugares. Que ese era el primer punto. El otro punto que me parece importante tenerlo aquí claro para quienes nos están escuchando, es que esto, ya usted lo explicó, este es un protocolo de las 72 horas, pero también para quienes nos escuchan que han sido víctimas o que conocen de víctimas de violación sexual, si ya transcurrieron las 72 horas, eso nunca va a significar impunidad, porque siempre esas cosas y esas palabras queda como un concepto ahí en el imaginario colectivo que me parece importante aclararlo, y tal vez nos puede ampliar usted sobre esa vía. Vital esto que me está diciendo. Por supuesto, no podemos permitir o favorecer que quede en el imaginario, ¿verdad?, de quienes nos escuchan, que el resto de los casos no van a ser atendidos. Claro que van a ser atendidos. A ver, primero hacer la observación que no importa que hayan pasado 72 horas, pero entre más prontitud haya en poner la denuncia o ir a los hospitales, a las autoridades de salud, entre más pronto se haga, mejor, porque también, bueno, la profilaxis para infecciones de transmisión sexual va a estar de alguna forma, ya los otros no van a funcionar, pero, por ejemplo, con VIH, SIDA, se hace un examen para saber si luego lo va a tener o no. Y en este caso también es muy importante porque ya sabemos que esto se ha convertido en una enfermedad crónica, tratable. Uh-huh. Entonces, si desgraciadamente llega a tenerlo a raíz de la violación, va a tener acceso a los medicamentos, y eso es muy importante para tener una vida con eso totalmente controlado y normal. Entonces, es importante, aunque no lo dimos preventivamente, pero sí va a tener acceso a los otros medicamentos. Luego, el tema de las evidencias. En las primeras 72 horas es cuando más se pueden encontrar, pero podemos contar incluso hasta 10 días y todavía vamos a encontrar rastros importantes. Bueno, pero Dixie, ¿qué pasa con las violaciones y otros delitos sexuales que acontecieron hace 5 años, hace un año? Esas también hay que llegar, porque si ya hay tal vez a nivel de salud, no es otro procedimiento. Sí es importante que siempre denuncien y siempre van a encontrar una respuesta mediante otro tipo de guías y procedimientos, y muy especialmente de pautas y directrices girados por la Fiscalía General de la República para que sean atendidos. Entonces, siempre son casos que son vistos como prioritarios y de la mayor importancia. Okay. No, muchísimas gracias, porque sí, eso me parecía que era muy importante. Usted ahora comenzó un poquito a hablarnos sobre cómo funcionaba el 911, los hospitales, pero entonces tal vez para ir ampliando más sobre este tema, yo quisiera ver si nos puede decir en cuántos y cuáles lugares están estos equipos de respuesta rápida a los que usted mencionaba al inicio, porque a veces tendemos a pensar solamente en las del gran área metropolitana o pensamos en medicatura forense aquí en esta zona, ¿verdad? Pero entonces tal vez si nos puede decir, porque sí es muy importante que este mensaje llegue a todo el país. Ese ha sido uno de los fines más importantes del protocolo y de los equipos de respuesta rápida. Precisamente antes de que existiera, los servicios, como les decía al inicio, se concentraban en el gran área metropolitana, en San Joaquín de Flores y el Calderón Guardia, y el Calderón Guardia solo tenía los medicamentos para evitar VIH-Sida, que se llaman antirretrovirales. Solo el Calderón Guardia los tenía. De ahí entonces vimos la importancia de ir empujando la política pública, por decirlo así, para lograr expandir estos servicios al resto de las zonas geográficas del país, porque nosotros lo que vemos con el tema de la perspectiva de género, ¿verdad?, que es abordar todas las poblaciones, ver los impactos, lo que hemos visto es que había una discriminación en función de la territorialidad. Entonces, personas de las zonas costeras, de las zonas fronterizas, tenían que viajar hasta el gran área metropolitana. Y son también las zonas de mayor concentración de pobreza del país. O sea, están siendo como doblemente afectados, ¿verdad? Y afectadas. En ese sentido, podemos decir hoy que el programa ha logrado expandirse y contamos actualmente con 20 equipos de respuesta rápida
en 20 diferentes localidades del país, 14 unidades médico-legales que atienden 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, y 16 hospitales en donde tenemos ya no solo estos medicamentos para impedir VIH-Sida, sino que hemos dado también el paso como país desde la Caja Costarricense del Seguro Social para que haya anticoncepción de emergencia. ¿Qué es eso? Anticoncepción. Y todo además, hay que decirlo, todos los servicios médicos que se dan es con el consentimiento informado de la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que es solo si ella quiere. Incluso todos los servicios del Poder Judicial, el examen de medicina legal, la misma denuncia, o sea, todo es con consentimiento informado. El tema de la denuncia tiene una diferencia entre mayores de edad y menores de edad, que aquí entro también a un tema muy importante, y es que la ley en Costa Rica, la ley penal y procesal penal, permite que a las víctimas de un delito sexual, cualquier delito sexual, denuncien si es así lo que desean. O sea, no se les obliga, no se abre una investigación de oficio en víctimas mayores de edad. Pero cuando la víctima es una persona menor de edad, hay una obligatoriedad de denuncia. ¿Por quién? Por parte de los establecimientos de educación y de salud y todas las personas que nos demos cuenta de un delito de este tipo. Y ahí sí, entonces la víctima siempre va a ser llamada y es obligatoriedad abrir la investigación. Aquí también un tema importante que hemos tenido una situación a veces en algunos hospitales y es que le dicen a la víctima mayor de edad, cuando llega, le dicen, si no ha denunciado, no la podemos atender. Primero vaya y denuncie. Esto es incorrecto. Las personas tienen que saber cuáles son sus derechos. Entonces, una persona mayor de edad, víctima de un delito, tiene derecho a ser tratada en el hospital como una emergencia médica, aunque no quiera denunciar. Y tiene entonces que ser atendida y recibir todos estos medicamentos que también son para las personas independientemente de su estatus migratorio y de si son aseguradas o no. Porque nuestra ley de salud, cuando es un incidente que es una emergencia, todas las personas, sin importar si están aseguradas o no, tienen derecho a acceder. Doña Janet, nada más para terminar de afinar esa pregunta y que pasemos tal vez a otra. Usted hablaba de 18 y mencionó en general algunos hospitales. No tiene que ser exhaustiva, pero digamos, ustedes se la pasan coordinando todo el tiempo. Tal vez si nos menciona algunos lugares donde realmente para que la gente tenga nombres específicos, localidades específicas, no sé si usted tiene la lista por ahí completa o por lo menos nos mencione algunos que han trabajado muy bien. Claro, tenemos Alajuela, Heredia, ahora tenemos Grecia, el Hospital de la Anexión de Liberia, tenemos el Max Peralta de Cartago, el Tony Facio de Limón, el Hospital de Quepos, el Monseñor Sanabria de Punta Arenas, tenemos el Hospital de Corredores, entre otros. Entonces, eso es, y a ver, el programa ha sido muy exitoso, hemos logrado en todos estos años, porque sí, hay que reconocer que no ha sido inmediato, igual en la experiencia que tengo como funcionaria judicial de más de 3 décadas, sí les puedo decir que los resultados han sido más rápidos que en otros programas que he conocido, pero falta mucho todavía. Okay, bueno, entonces, porque yo no quiero que del Colegio de Periodistas nos echen pronto, yo tengo aquí un par de preguntas más, doña, a ver si podemos abordarlas. Denos algunos números específicos de los casos que se han atendido anualmente, como para tener una referencia, si pudiera decirnos algo del perfil de estas víctimas, ¿verdad? Que al inicio estábamos hablando de que la mayoría eran mujeres o niñas, no sé si tiene por ahí un dato, y aprovechar de una vez ahí como para que nos diga, a partir de las experiencias que ustedes han ido teniendo concretas, ¿qué nos está diciendo la sociedad costarricense? Sí. Resulta, como usted bien lo decía, la mayoría de víctimas son niñas, adolescentes femeninas, ¿verdad? Y mujeres, con un 71% de todas las víctimas con ese perfil. Mientras que los imputados, las personas que son investigadas, son el 77% hombres. Entonces ahí vemos un claro patrón de género. Tenemos además que de las violaciones que se denuncian en promedio anualmente son entre 1.500 y 1.800 denuncias por el delito de violación, pero que contemplan todos, como dije al principio, ¿verdad? De una manera amplia. De estos 1.800, lo que entra por protocolo anualmente son entre 500 y 550 casos.
o sea, víctimas. Entonces, un tercio, casi sí, un tercio. Como un tercio. Sabemos que no todos los 1.800 pueden ser, o entre 1.500 y 1.800, sabemos que no todos pueden ser atendidos por protocolo porque van a haber un montón de violaciones que no reúnen estas características de contagio, ¿verdad? Posible contagio por intercambio de fluidos. Entonces se quedan por fuera el resto de ese tipo del resto de violaciones que son de otro tipo. Sin embargo, también sabemos que se nos quedan por fuera muchas violaciones que sí son dentro de este marco porque no las denuncian a tiempo. Entonces de ahí la instancia a toda la comunidad para que esta información se distribuya, para que sea de conocimiento de todas las personas y que acudan en esas 72 horas. Decirles además en ese perfil que usted me pregunta que las 2/3 partes de estas víctimas son niños y niñas, la mayoría niñas, ¿verdad? Entonces 2/3 partes son personas menores de edad. Y en esto último que usted me señala, que ¿qué nos dice la sociedad costarricense? Pues nos dice mucho. Nos dice en primer lugar que es un problema, que no es un problema solo del Estado y sus instituciones, sino que es un problema de toda la sociedad costarricense y que tenemos que velar por nuestra niñez y adolescencia, que son las principales víctimas. Es una responsabilidad de las comunidades y de todas las instituciones. Por supuesto que el Estado, ahí tenemos que ir adelante. Es un problema muy particular del Ministerio de Educación Pública, que son los espacios primordiales donde se rompe el silencio. Lo vimos en pandemia, la cantidad de denuncias durante pandemia, cuando las escuelas y colegios estaban en modalidad virtual, bajaron casi en 3,000, precisamente porque no tenían el espacio presencial para poder romper ese silencio, sino que estaban en las casas muy posiblemente con la persona agresora, porque esa es la dinámica en personas menores de edad. El agresor generalmente es de la familia o muy cercano a la familia. Entonces, ese es el perfil de la víctima y también nos habla de una sociedad machista, de una sociedad que objetiviza sexualmente a las niñas, adolescentes y mujeres desde que nacen, desde que tienen una edad tierna de meses o semanas, hasta mujeres adultas mayores. Por eso hablamos de la violencia sexual en todas las diferentes etapas de la vida de las mujeres, porque desgraciadamente, Dixie, tenemos casos de violaciones de bebés de meses, como una bebé que estuvo en el hospital de niños el año pasado, que fue una noticia que en muchos medios de comunicación, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por las lesiones internas que tenía a raíz de esa violación. Y tenemos casos de adultas mayores de más de 70, 75 años que han sido violadas también como una muestra de esta violencia contra las mujeres. Sí, porque definitivamente el programa está trabajando en la parte de registro, en la parte de sanción, en la parte de atención de las víctimas, pero tenemos mucho trabajo por hacer en la parte de la prevención, ¿verdad? Que esa es otra parte. Eso sería, en Naciones Unidas nos dice que ante todo tipo de violencia, el Estado debe invertir más en prevención que en represión, porque eso es lo que va a dar realmente seguridad. Bueno, en el caso nuestro, pues evidentemente hay que seguir trabajando en lo que le corresponde al Estado y en este programa a las instituciones. Vemos que es un programa muy valioso, que ha tenido grandes avances desde que usted nos ha explicado, pero ya al final de cuentas son personas que salen de esa misma sociedad a la que estamos haciendo referencia, ¿verdad? E instituciones que tienen limitaciones. Rápidamente, ¿cuáles son los principales desafíos que les queda a este programa? El principal de todos es extendernos más territorialmente, porque las comunidades exigen tener este programa y tienen todo su derecho de hacerlo, pero eso va en función de los recursos que se van teniendo para ampliar la cantidad de equipos de respuesta rápida. Por ejemplo, Bribri y Batán, donde hay muchas violaciones, principalmente de nacionales, pero también muchas violaciones a mujeres turistas en las zonas de Puerto Viejo y las más turísticas de la región. Ellas tienen que ser transportadas a Limón, porque no hay un equipo de respuesta rápida ahí, no hay un médico forense que podamos dar. Ya ahí el sector de salud ya tiene antirretrovirales por si quiere solamente ese tratamiento, pero hay que trasladarla a Limón para todo lo demás. De Cóbano y de qué, pues tienen que ir a Punta Arenas. Y así sucesivamente en el resto del país, pues se ha extendido fuera del gran área metropolitana, pero tenemos el desafío de llegarle. Y lo otro, Dixie, que es así como usted ha dicho, la sociedad como es, ¿verdad? Que estamos aquí poniéndola al desnudo, esa sociedad,
Bueno, el personal que nutre las instituciones públicas, el Poder Judicial y la Caja y todas las demás, las policías, etcétera, venimos, y me incluyo, de esta cultura machista y patriarcal. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo constante, que yo diría que ese es el segundo gran desafío, de la sensibilización al funcionariado público para que atienda estos casos verdaderamente como se lo merecen las víctimas, desde un punto de vista de sensibilización, de respeto a los derechos humanos y centrado en la atención a víctimas. Es claro que siempre van a haber retos, pero lo importante es seguir avanzando, ¿verdad? Seguir moviéndose. Sin duda es un protocolo y un programa del que Costa Rica como país, pienso yo, y creo que muchas personas lo piensan igual que yo, debe estar muy orgulloso el país, que tiene un gran impacto para la atención de las víctimas, quienes, como usted decía, después de haber sufrido un trauma de la magnitud de una violación sexual, ¿verdad?, de lo mínimo que tienen derecho, y eso es un poco haciendo referencia a lo que hablábamos antes, es a una atención prioritaria, a una atención urgente, de calidad, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de acceso a la justicia. Muchas gracias, doña Janet, por su participación en este podcast y por la información tan valiosa que nos ha proporcionado. Yo espero que las personas que nos están escuchando, que podamos seguir avanzando en construir una Costa Rica mejor. También gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en estos temas, que siguen nuestros podcasts, al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva de Costa Rica. Muchas gracias. Un mensaje de despedida, doña Janet. Agradecerle a usted, Dixie, por este espacio que ha creado en colaboración con el Colegio de Periodistas. Sin duda nos ayuda a promover derechos y servicios de la población nacional. Y agradecerle a las personas que nos han escuchado, decirles además que cualquier consulta que tengan, dirigirse al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres que usted dirige, para que nos hagan llegar cualquier tipo de consulta, de pregunta, de observación o de queja que tengan, y nosotras poder direccionarlo. Definitivamente, muchas gracias. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras por medio del Facebook, por medio de YouTube. Nos pueden dejar sus comentarios por medio de la página. Siempre vamos a estar a la orden. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Generación, un podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, oficina adscrita a la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica.